Días por la mañana, queridos alumnos de la enseñanza media. Hola Camilo, ¿cómo está? Eso, está bien el camino. Gracias por su camarita encendida. ¿Cómo está Bastián? Ahí están apareciendo mis acompañantes de día miércoles. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Dedito para arriba, ¿no? Perfecto. Jeremy también. Qué bueno. Ahí está Agustín. Excelente. Hola, Isidora, Carla, Noemí, ¿cómo están, chiquillas? Catalina. Se le activó el micrófono a Benjamín. Eso ahí, muchas gracias, Benja. Hola, María Betina. Joaquín. ¿Cómo están, chiquillos? Cuéntenme. ¿Quién activó el micrófono para que conversemos un ratito? Hola. hola. ¿Cómo está Jeremy? Yo acá cuarentena muy bien. En cuarentena. Muy bien. Hola. Hola, Agustín. Excelente. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo les fue con la tarea? Más o menos. Más o menos, no me llegaron tantas. Así que hoy día vamos a retroalimentar esa tarea para que todos puedan enviarla, ¿ya, chiquillos? ¿Tarea pone María Betina? Ah, ahí se acordó. Sí, pues, dejamos una pequeña actividad para el día de hoy, ¿ya? Algunos me la enviaron muy bien realizada, otros con algunos pequeños detalles, algunos no me la enviaron, ¿ya? La tiene que hacer. Ok. Entonces, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy en honor al tiempo, ¿ya? Y por supuesto, tenemos hartas informaciones importantes que entregar. Sí, mamá, espera, yo estoy en clase. Chuta. Silenciate. Hola, Clemente. Ahí está. Excelente. Muy bien. Ya, ahí sí. Ya chicos, entonces estamos viendo obviamente nuestra presentación. Hoy día vamos a seguir con nuestra unidad de reacciones químicas, estudiándola con las leyes ponderales. Esta clase del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, impartida para primero medio B y C en esta oportunidad, hoy 21 de octubre, asignatura química. Y como es habitual, vamos a partir reconociendo cuál es el objetivo de la clase de hoy, ya para que tengamos claro cuál es la meta que tenemos que lograr en el aprendizaje de esta clase virtual. Por eso vamos a determinar que el objetivo de la clase hoy es comprender la ley de proporciones múltiples y la ley de volúmenes de combinación y su relación con las reacciones químicas. Es decir, hoy día vamos a terminar de ver las 4 leyes ponderales. ¿Ya? ¿Se recuerdan cuando empezamos esta segunda unidad? Yo les dije que eran 4 leyes que regían el comportamiento de los elementos o compuestos en una reacción y que ellas nos iban a indicar qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no, y qué es lo que se tiene que cumplir para que se establezca una relación de equivalencia entre los participantes. ¿Quiénes participaban en una reacción, chiquillos? ¿Cómo se llamaban? Reactantes y productos. ¿Productos? Muy bien, excelente, muy, muy bien. No, pero Reactantes, entonces lo que participaran eran redactantes y productos, ¿cierto? claro, muy bien, esos son los participantes. ¿Por qué? Porque los reactantes se van a mezclar de cierta forma. ¿Para qué? Para lograr obtener un producto de interés según la reacción química. Recuerden eso, los productos van a ser el resultado de estos reactantes, pero son elementos o compuestos, mejor dicho, que son de interés de obtener en una reacción. Yo reacciono químicamente para lograr tener algo en específico, ¿ya? Por eso existen las reacciones, con el fin de obtener, perdón, un producto que sea de interés, ya sea para la industria, no sé, minera, farmacológica, en la casa, si estoy haciendo no sé, un quequito y quiero que este quequito quede esponjoso, yo tengo que mezclar
ciertos reactantes para darle mayor volumen, para que sea más suave, etcétera, etcétera. Entonces vamos a indicar cómo va a ser la clase de hoy. Vamos a conocer el horario de nuestra prueba. El día 30 de octubre de este año vamos a retroalimentar la actividad pasada y luego vamos a enunciar y definir estas dos leyes que nos quedan. ¿Por qué vamos a ver dos leyes hoy día? Porque no son tan complejas como la ley de conservación de masa y la ley de proporciones definidas que vimos la clase anterior. ¿Ya? Y por último vamos a hacer el cierre de la clase, obviamente con unas pequeñas preguntas para ver si el contenido se entendió. Micrófono abierto. Amaru, por favor, podría... Eso. Muchas gracias. Continuamos, chicos. Entonces, primero que todo, tienen que conocer y recordar que la prueba se fija para el día 30 de octubre, ¿ya? Esta prueba es día viernes, al igual que la anterior, va a estar habilitada en la plataforma WebClass a partir de las 14 horas, ¿ya? Y los invito a todos a rendirlas en ese día. Va a estar todo el día desde las 14 horas publicada, cosa que ustedes se metan a su perfil de WebClass y puedan realizar esta evaluación. Es muy importante que lo hagan en el plazo establecido. El año camina y en algún momento va a terminar y si tienen muchas cosas pendientes, no van a poder cumplir satisfactoriamente con ello, ¿ya? Así que en caso de existir cualquier problema, por favor, comunicarse a través del mail para dar las razones de por qué no ha podido asistir a la clase, de por qué no ha podido presentar las actividades, por qué no puede dar la prueba. Ya, chicos, recuerden que es importante que me comuniquen la razón de por qué no están rindiendo las evaluaciones. Son de carácter obligatorio, no voluntario. Entonces tienen que decirme, profe, pasó esto, o le cuento, ya para que tengamos mayor comunicación. ¿Y qué se va a evaluar en ese día? Vamos a evaluar esta unidad de reacciones químicas a partir de las 4 leyes ponderales. ¿Qué podría preguntar yo? ¿Cuáles son estas 4 leyes? ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Por ejemplo, la ley de conservación de masa. ¿Quién la promulgó? ¿Qué decía? ¿Cuál podría ser un buen ejemplo para esta ley de conservación de masa? Lo mismo para la ley de proporciones definidas, la ley de proporciones múltiples y la ley de volúmenes de combinación, ¿ya? Todo va a estar orientado a que ustedes puedan desarrollar de manera, puede ser a través de alternativas o alguna pregunta que tengan que escribir, algún desarrollo, donde me pudieran indicar qué es lo que hemos visto durante estas últimas clases, ¿ya? La tónica es la misma de la prueba pasada, quizás voy a poner un poco más de preguntas, porque algunos compañeros y compañeras me han manifestado que si se equivocan en una, baja un poquito la escala, entonces, no más allá de 30 preguntas, sí, chicos, ¿ya? Para que estén todos con eso. Y por último, ejercitación de estas 4 leyes, que es lo que hemos visto durante estas últimas clases, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas acerca del temario? ¿No hay dudas? Valentina, Yo tengo como una pequeñísima duda. dígame. Como que se me olvidó un poco la ley de volúmenes de combinación. ¿No la hemos visto, Agustín? Ah, yo pensé que la habíamos visto por eso. Es el objetivo de la clase de hoy. Hoy día vamos a conocer estas dos, chicos, para que no se vayan a confundir. Hoy día vamos a hablar de la ley de proporciones múltiples y la ley de volúmenes de combinación, ¿ya? Así que no se preocupe. Viendo que Bastián me escribió por el chat que no habían dudas, ya vamos a partir con la clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy? En la clase anterior nosotros hablamos de la ley de proporciones definidas y básicamente dijimos que él había sido establecida por Proust, el cual dijo que los elementos se combinaban para formar compuestos y siempre en proporciones de números sencillos, fijos, determinados. Eso quiere decir que si yo tengo
no sé, en este caso, veamos este ejemplo de globitos. Dos partes de hidrógeno, dos hidrógenos, que no. Micrófono. Ahí sí. Muy bien. Entonces, estas dos partes de hidrógeno se combinaban con una parte de oxígeno, ¿para qué? Para obtener un producto que se llama agua, para obtener un producto de H2O, ¿ya? Entonces, este oxígeno, vamos a ponerlo más abajito, este oxígeno se tenía que mezclar en esa proporción. ¿En qué proporción? Tengo que tener dos hidrógenos mezclados con un oxígeno. Por lo tanto, vamos a poner ahí más un oxígeno. Por lo tanto, chicos, ¿qué es lo que establece esta ley de proporciones? Es que si yo tuviese, no sé, 100 hidrógenos y tengo un oxígeno, solamente van a participar dos hidrógenos de la reacción. Lo ¿Por otro qué? estará como ahí botado, así como que no, Ando. demasiado, era demasiado. Muy bien, en exceso, que después para la próxima unidad vamos a fijarnos en esos reactivos que quedan sobrando ya dentro de la reacción. Entonces la proporción, ¿cómo la pueden escribir ustedes, chicos? Como dos hidrógenos reaccionan con un oxígeno. Podrían escribir básicamente hidrógeno para que no se confundieran y abajo ponerle oxígeno. Esa es la ley de proporciones definidas. El cómo se tienen que mezclar en esta reacción los integrantes, los reactantes, ¿para qué? Para poder formar un producto de interés. Entonces, cuando yo tengo esta reacción, o sea, esta proporción, que yo se las voy a entregar, no es algo que ustedes tengan que saber bibliográficamente, ¿ya? Yo les voy a decir, establecido la reacción de, no sé, A con B, se sabe que A se mezcla con 2B. Entonces ustedes tienen que saber, una se mezcla con 2B. Si yo no tengo A, no va a haber reacción, porque esa es la proporción definida que establece Proust para nuestra proporción definida. Se le pegó al Bastián. Ya, Bastián, vamos a repetir. Entonces, la ley de las proporciones definidas establece en qué razón se van a mezclar los reactantes de una reacción. Tal cual como vemos en la imagen, hay dos partes de hidrógeno que se están mezclando con una parte de oxígeno para dar nuestro producto de agüita, ¿ya? Entonces, ¿qué establece la proporción? La proporción es algo que yo les voy a indicar, repito, no es algo que ustedes tengan que saber así, yo me sé toda la proporción de los elementos, cómo se combinan. No, es algo que va a ir variando ejercicio a ejercicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que ustedes establecer a partir de esta ley? Es que la proporción definida dice que los elementos que se están mezclando para formar producto tienen que estar en una razón, es decir, en una relación. ¿Qué relación se establece del ejemplo? Dígame. Por ejemplo, ¿cómo se sabe cuál es el límite de los productos? Porque aquí yo te estoy diciendo, fíjate, tengo dos hidrógenos que reaccionan con un oxígeno. Si yo tengo 4 hidrógenos y tengo 2 oxígenos, van a seguir reaccionando, pero siempre tienen que ir aumentando de manera proporcional. Por eso se llama proporción. Si aumento uno, tiene que aumentar el otro en la cantidad que se necesite. ¿Sí, Agustín? ¿Cuándo voy a terminar? Que la pregunta podría ir encaminada así como, chuta, ¿y podrían reaccionar infinitamente? Obviamente, de manera teórica, nosotros podríamos tener masas muy grandes, ¿ya? Yo les podría decir, chiquillos, tengo 2000 hidrógenos y tengo 1000 oxígenos. Esa reacción puede ocurrir, ¿ya? Sin embargo, a nivel de laboratorio, uno trabaja con masas más pequeñas, con reacciones más chiquititas. Entonces, las proporciones son números sencillos, números pequeños, ¿ya? Sin embargo, en la prueba vamos a trabajar con números sencillos, no se asusten, no voy a poner números monstruosos, ¿ya? Lo que me interesa es que en proporción definida ustedes puedan establecer que la relación que ellos tienen
es a partir, obviamente, de una proporción, de una relación. ¿Y quién me da esa relación? La cantidad de hidrógenos, en este caso, y de oxígeno que se están mezclando. Pregunta para primero medio B y C. Si yo tengo 2 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿reaccionan completamente? ¿O sobra algo? Sobra. ¿Qué sobra? Uno de oxígeno. Uno. Eso lo que tú acabas de hacer, Agustín, es aplicar la ley de proporción definida. Espero que todo el primero medio lo haya entendido y vamos a continuar viendo nuestra actividad, ¿ya? Entonces, en la actividad básicamente decía que 8 gramos de azufre reaccionaban con 12 gramos de hidrógeno. Entonces ahí, en este enunciado, me están dando la ley de proporción, porque me están estableciendo que ellos reaccionan en esa relación estequiométrica. ¿De qué forma? Me están diciendo 8 gramos de azufre, ¿sí? Reaccionan ¿con cuánto? Con 12 gramos de oxígeno. Entonces, esta es mi proporción. Esta es mi proporción definida. Me la están entregando en el ejercicio. Me están indicando de qué forma ya se combinan estos elementos para formar el producto de interés. Me dicen que la relación de estos dos nos van a entregar ya un producto y el producto es de 20 gramos. 20 gramos de trióxido de azufre. ¿Ya? No es necesario que ustedes sepan todavía la nomenclatura para formar el producto, ¿ya? Yo se los presento como SO3 y esa es la forma de representar al trióxido de azufre. Las preguntas que dicen, o sea, las preguntas que tenemos que responder dicen así. Letra A, ¿qué masa de oxígeno reaccionará con 1 gramo de azufre? O sea, ya me están diciendo que yo dispongo solamente de 1 gramo. No puedo inventar un número, yo tengo que basarme en lo que me están pidiendo en el ejercicio. No puedo decir, ya no, yo voy a tener 20 gramos. No, yo tengo que tener los números que me esté entregando el contexto de la problemática, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que esta proporción me dice que 8 gramos de azufre se mezclan con 12 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de tengo ahora según el 8. ejercicio? Pero la letra A, Agustín. ¿Cuántos serán? Ahí lo puede repetir que me confundí. ¿Cuántos gramos de azufre tenemos en la problemática? En la pregunta, ¿qué masa de oxígeno reaccionará con cuántos gramos de azufre? 1. 1. O sea, yo tengo que establecer mi proporción con ese 1 gramo. Ya sé que matemáticamente y químicamente reaccionan 8 gramos con 12, pero ya no voy a tener 8 gramos. Voy a tener solo 1. Entonces yo quiero saber, chuta, si tengo 1, ¿podré hacer reaccionar un poquito de oxígeno? Veamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anotar en el mismo denominador, es decir, en el mismo, al mismo nivel, el mismo elemento. Si tengo azufre arriba, le ponemos entonces el dato del azufre que tenemos arribita. 1 gramo de azufre. ¿Y qué quiero averiguar? De que si se cumple. Gramos de oxígeno. Los gramos de oxígeno. ¿Quién anduvo por ahí? Muy bien. Queremos averiguar entonces los gramos de oxígeno. Esa es nuestra incógnita. Ustedes la pueden poner como X, como Y, con un signo de pregunta, de la manera más amigable posible. Yo siempre utilizo la X porque ya hemos aprendido que es nuestra forma de representar alguna incógnita. ¿De qué manera podríamos nosotros resolver esa proporción que tenemos ahí? Multiplicando. 12 por 1 y 12, o sea, 12 por 1 daría 12, 12 dividido en 8 daría 1,5 gramos Muy de oxígeno. bien, excelente. Muy bien, María Betina. Entonces la compañera nos indicó que la forma de resolver una proporción es a través de
regla de 3 que conocen ustedes ya, pero es la regla de proporcionalidad directa, que dice que yo tengo que multiplicar los números que están en los extremos, es decir, en la diagonal, multiplicamos los números de la diagonal y dividimos por el número que queda libre, por el término libre. Entonces, enunciando eso sería 12 gramos de oxígeno multiplicado por 1 gramo de azufre, dividido entonces por 8 gramos de azufre. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Por qué yo puse estos números con su apellido? Porque se van a dar Porque los cuenta. azufres se quitan. Excelente, muy bien. El azufre se quita. Multipliquemos entonces 12 por 1, 12, y dividido en 8. ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién tiene por ahí su calculadora o su mente absolutamente despierta para 12 indicarme? dividido en 8, ¿Sí? ¿Cuánto será eso? 1,5 1,5. Benja, ¿vamos entendiendo? No lo habías... gramos de oxígeno. Muy bien. 1,5 gramos de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué cantidad de cuántos gramos de oxígeno necesito para reaccionar con 1 gramo de azufre? Profe, Está 1,5. por ahí. Clemente, profe, dígame. tengo Dígame. tengo un problema. Resulta que yo normalmente uso mi computador como el audio, pero justo ahora se decidió buguear mi computador y mire, le voy a mostrar cómo está. A ver. ¿Qué le pasó? Mire, sigue en el objetivo en mi ¿Sigue el computador. objetivo? Sí, sigue Chuta. en mi pantalla. De hecho, mire, usted está congelada. Yo también. Quedamos todos en modo retrato. Momento Sí, BTR. Chuta. ¿Y puedes ver la clase desde un celular, Clemente? sí, porque uso mi teléfono como cámara, así que ahí recién hace un rato comencé a escuchar. Ya, Clemente, entonces vamos a hacer vamos a rebobinar un poquito para que puedas atender la explicación, ¿te parece? Gracias. Ah, gracias a usted. Muy bien. Continuamos entonces. Tal cual como nos había explicado y enseñado nuestra compañera María Betina, estamos aplicando, Clemente, en esta actividad la ley de proporciones definidas. ¿Y qué establecía ella? Que los elementos que se iban a mezclar en la primera etapa, en esta reacción de reactantes, iban a estar en una proporción definida de 8 gramos de azufre mezclándose con 12 gramos de oxígeno. Entonces, lo que nosotros hicimos fue establecer aquí nuestra proporción. De manera tal, ya... Una pregunta, ¿cómo es que cómo es que obtuvimos ese 12 de oxígeno? Está en el enunciado, Agustín. Fíjate, dice, actividad, 8 gramos de azufre reaccionan con 12 gramos de oxígeno. Ah, fuck, no lo leí. Siempre tenemos que ocupar nuestra comprensión de lectura. Recuerden que química, bueno, y todos los ramos necesitamos del lenguaje para poder entender la situación que nos plantean. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rapidito, chicos, para poder pasarles la materia que viene a continuación, ¿ya? Y vamos a indicar que a través de esta proporción definida, lo que logramos establecer fue que 8 gramos de azufre se mezclan con 12 gramos de oxígeno. ¿Para qué? Para poder formar el producto. ¿Cuántos gramos de producto? Los 20 gramos que me dicen aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos después? Obviamente relacionarlo con la cantidad de masa que me estaban entregando, que eran este gramo de azufre. Entonces establecemos aquí nuestra proporción, ponemos los datos de la proporción definida y después lo relacionamos con la variable que nos están entregando. ¿Cómo lo resolvimos? Muy bien nos había indicado María Betina que era multiplicar los extremos y dividir por el término que falta, igual que una proporción directa de matemáticas. Ya estamos ocupando esa herramienta. Siempre en primero medio ocupamos esa proporcionalidad, ya sobre todo en estequiometría. Y desarrollamos que 12 por 1 dividido en 8 eran 1,5 gramos de oxígeno. Y esa es la masa que se necesita para reaccionar con 1 gramo de azufre. Si yo me quedé pobre de azufre y ya no tengo los 8 gramos, tengo 1,
ya no puedo hacerlo reaccionar con 12 gramos de oxígeno. Tengo que solamente necesitar 1,5 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya tengo menor cantidad de un reactante, va a disminuir la cantidad del otro, ¿ya? Porque reaccionan en una relación. No es que, ya, yo quiero el azufre, voy a tener mucho azufre y no me importa el oxígeno. No, tienen que estar obviamente en una proporción definida, que es lo que es la materia que nosotros estábamos aplicando. Y la pregunta B, ¿ya? Y ahí yo recibí hartas preguntas que me decían, profe, pero ¿cómo es eso? Nos indican, ¿se cumple la ley de Lavoisier? ¿Cuál era la ley de Lavoisier? ¿Cuál era La de las esa? proporciones. La ley de las proporciones, seguros. ¿Cuál era la ley de Lavoisier? La primera que vimos. La ley de la masa. La ley de la... Excelente. ¿Cómo Bien. se llamaba? La ley de conservación de masa, ¿cierto? Eso. Ya, muy bien. Como nos decía Jeremy, la ley de Lavoisier es la primera ley ponderal que nosotros vimos y dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, ¿qué quiero establecer cuando yo les pregunto si cumplo con la ley de Lavoisier? Si a mí me dicen que 8 gramos de azufre reaccionan, ¿ya? Con 20, o sea, con 12 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de productos tendría que tener? Espera, ¿qué? Chicos, ¿Qué dijo qué? ¿Cuánto dijo, qué? si tengo 8 gramos, porque la proporción definida me dice que 8 gramos reaccionan, 8 gramos de azufre, reaccionan con 12 gramos de oxígeno, según la ley de conservación de masa. ¿Cuánta masa tendría que tener mi producto? Eh, Se fue. Voy al tiro, chiquillos, se me salió la presentación. ¿4? 4. ¿Será 4? No sé. Sí. Solamente sume 8 más 4 para llegar a 12. Pero fíjate, ya lo que tú estás haciendo es decir, 8 gramos se están mezclando. Ahí sí. 8 gramos se están mezclando. 8 gramos se están mezclando con 12 gramos. Según la ley de conservación de masa, ¿cuánta masa tendría que tener el producto? Si estoy juntando 8 gramos con 12 gramos. 20. 20. ¿20 qué, Agustín? 20 gramos. 20 gramos. 20 gramos de producto. Y ahora yo les pregunto, en el enunciado, ¿cuánta masa nos dicen que vamos a obtener de producto? 20. ¿Se cumple la ley de Lavoisier? Sí. ¿Sí? Cumple la ley de Lavoisier. Solamente tienen que enfatizar en eso, en que la suma de Pero- los reactantes nos dé igual a la masa del producto. O sea, Dígame. profe, la ley de Lavoisier entonces sería como que, por ejemplo, no sé, 8 gramos de producto más otros 32 gramos de producto sería 40, ¿no? Algo así. No, sí, ¿no? Otra vez, Agustín. 8 gramos más 32 gramos sería como 40, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, no. Se relacionan a través de una proporción. ¿Qué nos entrega esa proporción? El enunciado. Yo tengo 8 gramos de azufre reaccionando con 12 de hidrógeno, o sea, con 12 de oxígeno. Entonces yo no puedo decir, entonces ahora voy a tener 8 de azufre y voy a tener 32 de oxígeno y voy a tener 40. No, recuerda que tienes que sumar las masas que te indican en la proporción. No son números que tú puedas entregarte. ¿Ya? Son cálculos que tienes que hacer en base a lo que nos están diciendo que 12 gramos se están mezclando con los 8 de azufre. ¿Ya? Si te dieran esos números que tú me acabas de decir, sí Ya. correspondería a la masa del producto. Mm. Tienen que, chiquillos, les aconsejo repasar cada una de las clases. No es para nada difícil la materia, pero tienen que ir relacionándose poquito a poco con todo lo que son las leyes ponderales, porque las vamos a seguir ocupando, ¿ya?
Entonces, en virtud del tiempo y en modo veloz, vamos a continuar estableciendo cuál es la ley de las proporciones múltiples. Esta ley tiene mucho que ver con las proporciones definidas, ¿ya? Pero en este caso no fue propuesta por Proust, sino que por Dalton. Y Dalton dijo lo siguiente: cuando dos elementos se combinan entre sí para dar compuestos diferentes, las diferentes masas de uno de ellos se combina con una masa fija de otro y ellos guardan entre sí una relación de números sencillos. Es decir, un elemento podría participar de más de una reacción, pero cuando él sea protagonista de cada una de esas reacciones, va a tener una relación ya en cada una de esas reacciones. Por ejemplo, miremos la tablita. Hagamos este ejercicio. Quiero a todos los asistentes de esta clase mirando esta tablita que dice hierro-oxígeno. ¿Ya? Vamos a tener que el hierro es un elemento que tiene dos valencias, ¿ya? Es decir, que él puede tener diferentes cantidades de electrones para... Muy bien, María Betina. Entonces, es decir, el hierro tiene la capacidad de formar dos compuestos diferentes por sus electrones de valencia, que eso es algo que ustedes van a ir conociendo a medida que vayan pasando de curso, ¿ya? Entonces, el hierro, cuando se mezcla con el oxígeno, puede formar un producto que se llama óxido de hierro. Y el hierro, a mezclarse con otro oxígeno, también puede formar otro producto, que se llama también óxido de hierro, pero fíjense que entre paréntesis ellos tienen unos numeritos. Es decir, me están indicando que no son el mismo compuesto. O sea, el hierro se mezcló de manera tal que formó dos productos diferentes. Y Dalton, ¿qué dijo? Si el hierro está participando en dos reacciones, o en tres, o en cuatro, lo que tiene que suceder con las masas de hierro que yo esté mezclando es que se relacionen entre sí. En la proporción definida que vimos anteriormente, dijimos, en la misma reacción, ellos dos tienen que estar en una proporción. Pero en la proporción múltiple, lo que se establece es que si yo tengo dos o más reacciones donde tengo al mismo protagonista, es decir, a este amigo hierro, esas masas que yo voy a utilizar para lograr esa reacción van a estar determinadas en una relación sencilla de números enteros. ¿Quién está por aquí? Jeremy, ¿soy qué problema? Muy bien, Jeremy, excelente. Muy bien, chiquillos, que puedan compartir esos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evidenciar en esta ley de proporciones múltiples? Vamos a tener una cierta cantidad de masa que yo les voy a entregar, ¿ya? Obviamente hago hincapié en esto, chicos, porque de repente ustedes pueden pensar que son números arbitrarios, que son números que ustedes van a poder adoptar en un ejercicio, y no, obviamente tienen una razón química y yo tengo que proporcionarles ese dato. Entonces, en el hierro con el oxígeno, en el primer ejemplo, tenemos 3,49 gramos de hierro. ¿Con cuántos gramos de oxígeno se están mezclando, chiquillos, en esta primera reacción? Con 1 gramo. 1 gramo. ¿Y qué pasó en la segunda? Se disminuyó la cantidad del hierro. Ya, ¿y qué pasó con el oxígeno, Agustín? Sigue igual. Sigue igual, porque para poder establecer la ley de proporciones múltiples dice, fíjense aquí, lo voy a resaltar con un color rojito. Dice, cada uno, las diferentes masas de cada uno de ellos se combinan con una masa fija de otro. Es decir, el oxígeno aquí está fijo, porque no estamos estudiando qué es lo que pasa con él. Estamos estudiando la masa que cambia. Dígame. O sea, el segundo producto quedaría fijo. El reactante, el segundo reactante. El segundo reactante queda fijo, porque eso tiene que ocurrir. Dalton nos dijo, la ley de proporciones múltiples se cumple siempre y cuando
yo esté relacionando un mismo elemento de interés, que en este caso es el hierro, con una masa definida del otro reactante, que en este caso es el oxígeno. El oxígeno no estamos estudiándolo a él, estamos estudiando el que cambia. Entonces, fíjense, bibliográficamente se sabe que el hierro reacciona en 3,49 gramos con 1 gramo de oxígeno, y en la otra reacción el hierro está presente en 2,33 gramos, también reaccionando con 1 gramo de oxígeno. Entonces, lo que nosotros tenemos que establecer en esta ley de proporción múltiple es que si hacemos la división, ¿ya? O la simplificación de este 3,49 y este 2,33, nos vamos a dar cuenta básicamente que tomando la parte entera, la relación que se establece es de números sencillos. Yo podría mezclar 3 gramos de oxígeno, o sea, 3 gramos de hierro en una reacción y 2 gramos de hierro en la otra, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese 3 viene de la parte entera y ese 2 viene de la parte entera. A eso se refiere con una relación sencilla entre números enteros. No es posible que el hierro en la primera reacción tengamos, no sé, 100 gramos y en la segunda reacción tengamos 1 gramo. Esa no es una relación sencilla, sería una diferencia grande numéricamente hablando. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Que en la ley de proporciones múltiples estudiamos un elemento de la reacción con otro que tiene que estar fijo, el otro tiene que estar fijo, y nos vamos a dar cuenta que la forma en cómo ellos se relacionan es a partir de una relación sencilla entre números enteros. O sea, el número, el T debería ir arriba porque más grande en ¿cómo se dice? No, eso podrías escribirlo así como 2/3 también, pero indicando obviamente que arriba estaría el 2,33 y abajo estaría el 3,49. Recordemos que las razones Ajá. se pueden escribir de las dos formas, ¿ya? Aquí en la imagen, chicos, les dejo un ejemplo de cómo también podemos establecer la proporción, ¿ya? Para que se vayan dando cuenta. Por efectos de tiempo, lo vamos a seguir analizando en la próxima clase, porque ahora quiero hablarles de esta ley de combinación, o sea, ley de volúmenes de combinación. ¿Qué me interesa de esta ley? ¿Se acuerdan que nosotros cuando nos conocimos empezamos a hablar del volumen molar? Que era el volumen que ocupaba 1 mol de elemento. Hoy me escucho. Sí. Con eco, ¿no? María Betina, ahí sí, No, ahora no. ahora no. Entonces, María Betina me estaba contestando, perdone. Entonces, la ley de volúmenes de combinación tiene un poco que ver con este volumen molar que yo les hablaba. ¿Se acuerdan que era una constante definida y decíamos que 1 mol de elemento, ¿cuántos litros ocupaba? A ver si se acuerdan. ¿Litros? ¿Sí? ¿Se acuerdan que 22,4 litros. Muy bien, excelente. Se Oh. escondió el Martín. No me escondí, bajé la cabeza. El problema es que tengo la cámara muy arriba. Ya, entonces, esta ley de volúmenes de combinación, chicos, fue propuesta por Gay-Lussac. Ya yo creo que ustedes en la básica tienen que haber estudiado un poco de gases, ya y se dieron cuenta que Gay-Lussac... ¿Ah? No, que se me abrió el chat. El año pasado nos enseñaron a fin de año, pero como por 2 semanas y ya pasamos al próximo año, así que... Ahí pasaron al próximo año. Esto tiene que ver un poquito, chicos, pero no vamos a estar tan mezclados con gases. Solamente vamos a definir que la ley de volúmenes de combinación, propuesta por Gay-Lussac, ¿ya? Nos indica lo siguiente. A temperatura y presión constante, es decir, que no cambia, los volúmenes de los gases que participan en una reacción química guardan entre sí relaciones de números sencillos. Es decir, está muy relacionada con la ley de proporciones múltiples que acabamos de ver y nos indican que yo no puedo tener reaccionando grandes volúmenes, ¿ya? No podría tener una relación, por ejemplo, 1000 volúmenes de hidrógeno reaccionando con 1 volumen de cloro. Tienen que tener relación entre ellos. Y tal cual como se ve en la imagen, por ejemplo, un volumen de cloro, que es un cuadradito, está reaccionando con 1 volumen de hidrógeno. Eso quiere decir, la relación entre ellos sería 1
es a 1. Ya, recuerden que las proporciones las podemos escribir como fracción, un volumen de cloro a un volumen de hidrógeno, o como esta expresión con los puntitos, significan exactamente lo mismo, ¿ya? Recuerden que la división se puede representar con los dos puntitos y con la línea divisora de fracciones. Y eso nos establece que se forma un compuesto, ¿ya? Que tiene dos volúmenes. Pero no es que estos volúmenes se estén sumando. Recuerden que los volúmenes no son aditivos. Es decir, yo no puedo decir, ah, ya, tengo un volumen y tengo otro, lo sumo y tengo dos volúmenes. No son como las masas, ¿ya? Entonces, ¿qué establece? Que la relación es a través de números sencillos. ¿Por qué? Porque son números pequeños que tienen relación entre sí. Nunca van a haber números grandes. Si yo en la prueba le pongo, ¿cuál de los siguientes ejemplos no cumple con la ley de volúmenes de combinación? Y les pongo, no sé, aquí lo voy a hacer. Un volumen de hidrógeno reaccionando con 300 volúmenes. Ay, que me carga esto. No, profe, hermano. Presentación, no. Yo me digo de que por qué le pasará eso. Porque aprieto la parte de abajo, porque como la pantalla es touch, aprieto el salir. Ay, no. Eso, por eso lo paso a llevar. Ya lo voy Pero a poner por aquí entonces, arriba. sí, pero entonces estaríamos, ¿cómo se dice? Entonces de malo sería un poco el hidrógeno, que es como uno de nitrógeno más 3 de hidrógeno. Ya, por ejemplo, aquí, un volumen de nitrógeno se está mezclando con 3 volúmenes de hidrógeno. Todavía estamos hablando de números pequeñitos. Números sencillos me estoy refiriendo del orden de magnitud 1, 2, 3, 4, 5. Números pequeños. A eso se refiere con que la relación es a través de números sencillos. ¿Ya? Por ejemplo, yo les estaba escribiendo delante, un volumen de hidrógeno está reaccionando con 1000 volúmenes de oxígeno. ¿Es esa una relación de números enteros sencillos? No, ¿Por qué no? porque se sobrepasa. Ya, eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. La ley de volúmenes de combinación tiene características. ¿Qué características? Que la temperatura y la presión tienen que ser constantes, ya, porque si estamos hablando de volumen, ya es porque estamos midiendo un gas. Ojo, ¿ya? Y estos volúmenes no son aditivos, pero se relacionan entre sí en números pequeños. A eso se refiere con números enteros y sencillos. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso, ahí estaba Clemente. Y Camilo con sus deditos para arriba. Muy bien. Aquí les puse ejemplos para que puedan estudiar de cómo son la relación entre estos volúmenes de Gay-Lussac, ¿ya? Y obviamente recordar que la prueba es el día 30 de octubre, día web class. Profe, una pregunta, ¿usted no hace clases particulares? Pero si yo soy su profesora, ¿cómo voy a ir a hacerle una clase particular? Le preguntaba. No, pues tengo que hacerle clases a todos ustedes por igual, mis Ah, ya. queridos. Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Y obviamente, gracias por participar de la clase. Amo sus camaritas prendidas. Voy a dejar de presentar. Ya me siento muy acompañada con todos ustedes. Yo digo, el miércoles los chiquillos activan sus cámaras. ¿Ya? Así que espero que hayan tenido una satisfactoria clase. Para mí es muy, muy agradable compartir con ustedes estos 45 minutos los días miércoles. Estoy atenta al mail. Si alguien tiene dudas, ya saben, ya, acérquense ahí a mandarme un correíto.